Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio esta noche para nuestra enseñanza de este día. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio esta noche para nuestra enseñanza de este día. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ah, gloria a Dios. Probando. Ahí estamos. Bueno, vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder estar, Señor, a esta hora para poder aprender de tu palabra. Señor, queremos depositar nuestras vidas. Señor, que seas tú el que tomes el control. Señor, queremos pedirte por aquellos que están pasando por alguna dificultad, por aquellos que tienen alguna necesidad económica, física o espiritual o emocional. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por cada uno de ellos, te pedimos por aquellos que están en algún tratamiento médico, Señor, que están a la espera de una respuesta tal vez de los médicos, pero también una respuesta tuya, por aquellos que están esperando, Señor, un milagro, que puedas poner tu mano de salud sobre sus vidas. Padre, gracias porque hasta el día de hoy tú eres, has sido y serás fiel. Te pedimos por la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Señor, por nuestro hermano Levi Cepeda, Padre, por la vida de nuestro hermano Omar Baires, Señor, y aquellos, Señor, que están pasando por un momento y tal vez se nos olvidan los nombres, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, también por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Ingrid Vázquez, Jackie de Donado, Señor, nuestra hermana Madaí de Bonilla, Señor, también por cada uno de ellos, por la familia Hernández Flores, por la familia Rodas Parada en Panamá. Señor, te pedimos también por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, que tú los bendigas a ellos, sus vidas, sus familias y los ministerios. Por el pastor Don, su esposa y la congregación. Y gracias porque una vez más nos permites estar en este lugar para adorar y buscar tu nombre. Amén y amén. Este día vamos a empezar a estudiar el libro de Amós, otro de los profetas menores. Así que quiero pedirle que me acompañe a Amós 1. Vamos a leer el capítulo 1, solo para tener un poquito de referencia, ¿verdad? Con el libro, pero vamos a tratar de tocar un poco de lo histórico, qué es lo que se estaba moviendo en esto. Yo sé que muchas veces es información histórica, pero es necesaria. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos seguir cometiendo los errores que cometió Israel. Y aquí se vuelve a rescatar, no rescatar, perdón, se vuelve a marcar otra vez que otro de los errores, y otra vez se vuelve a remarcar, de Israel fue la idolatría. ¿Qué problema tuvieron con el caso de Baal? Es increíble el daño que hizo, ¿verdad? Pero lo tremendo de todo es cómo Israel siguió una y otra vez, adorando a Baal. Amén. Dice Amós 1:1, juicio contra las naciones vecinas. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Amós fue uno de los pastores de Tecoa, profetizó en los días de Usías, rey de Judá, y de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel,
2 años antes del terremoto. Esto es para que nos podamos ubicar en qué tiempo, ¿verdad? Y dice del versículo 2, dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con los trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y distribuiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Se recuerda que Abdías habla mucho de Edom, ¿verdad? Y lo que hicieron. Y fíjese que el Señor no solo viene a pasar juicio sin antes dar la oportunidad. Porque en el versículo 3 dice, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto. Y en el 6 dice, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto. Pero sigamos en el 7. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Y destruirá a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, que estas eran ciudades cananeas que están a la orilla, ¿verdad?, del mar Mediterráneo, y que una está más al norte del territorio israelita y la otra está más al sur. Y volveré mi mano, sigo en el 8, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Edom, que son de los que vienen de los descendientes de Esaú. Edom significa rojizo. Abdías nos da la región que es donde está Petra, que hoy es Jordania, ¿verdad? Entonces, 1:12, prenderé fuego en Temán. Temán era la capital, ¿verdad? Y consumirá los palacios de Bora. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuosos. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Amén. Entonces, esto es solo para tener una idea, para basarnos, para entrar ya ahorita un poco más en detalle. Amós. Vamos a ver el escenario histórico del profeta Amós y en qué circunstancias es que se escribió. Fíjense que el reino extenso y próspero de Salomón, porque recuerde que estuvo primero el rey Saúl, el rey David, y después cuando muere el rey Salomón en el año 922 a.C., el reino se dividió. Se dividió en el reino del norte, que era Israel, y en el reino del sur, que era Judá. Entonces, en menos de 200 años, ambos habían alcanzado cierto nivel de prosperidad. Y el reino del norte, conocido como Israel o Efraín, era el más próspero. No obstante, aunque pegado con esta de la prosperidad que había, dentro de él había un cáncer maligno. Su pueblo se había distanciado de Dios, se había mezclado con el paganismo y entonces habían hecho una religión superficial. Por lo tanto, la prosperidad que tenían era superficial y faltaba pocos momentos para que todo estallara. En eso nosotros también podemos caer en el error, creer que estamos bien.
y que todo está bien haciendo las cosas a nuestra voluntad. Pero va a llegar un momento en que como un globo, ¿verdad? Nos van a pinchar y eso se va a desinflar o va a explotar. Ahora, como menciona en los primeros versículos del capítulo 1, en el versículo 1, el rey Jeroboam II, quien reinó desde el 786 hasta el 746, logró colocar sus fronteras donde el rey David las había puesto años antes. Este mismo rey derrotó al reino de Aram, que es Damasco, en la batalla de Carnaín y ocupó territorio muy al norte de Damasco. Esto está en Segundo Libro de Reyes 14:25. De esta manera los arameos ya no representaban una amenaza para Israel. Asiria en esas fechas no había comenzado su marcha hacia el Mediterráneo en busca de conquistar nuevas tierras. Asiria estaba al norte de Israel, entonces ellos venían conquistando todo, ¿verdad? Expandiéndose. Y al correr Siria hacia el mar Mediterráneo, alcanzaban a Israel. Entonces, en este momento de Amós, había una prosperidad que no se conocía desde los días de Salomón. En el tiempo de Salomón hubo una prosperidad. Recuerde que también se construía el templo y había de todo, ¿verdad? Había una prosperidad, Salomón fue muy rico, etc. Ahora, en estos tiempos la agricultura era rica en ganado, produjo riquezas en ganado, trigo, cebada, aceite de oliva, vino y muchas cosas más. Entonces se producían artículos en el país que incluían zapatos, muebles de adornos, de marfil, cerámica, telas finas y otras cosas. En Samaria, recuerde que Samaria era una mezcla entre judíos y otras naciones. Los de la clase alta construyeron sus casas lujosas imitando el palacio del rey con adornos de marfil y madera. En el sur, el rey Usías, esto que acabo de hablar en el reino del norte, en el sur el rey Usías o Azarías gobernaba una nación igualmente de próspera y tranquila. Y en el año 700 a.C. vivía en Israel y Judá una generación entera que no había conocido que era una guerra o una invasión. Significa que toda esta generación había nacido y se había desarrollado en paz. Pero esto no quiere decir que todo estaba bien en la sociedad hebrea, porque a pesar de su prosperidad económica, la característica principal de la monarquía era la injusticia social y el enorme contraste entre los ricos y los pobres. ¿Qué produjo esto? El alejamiento de Dios. Es que mire, cuando el Señor les dio la ley y se los vuelve a decir otra vez, allá en Deuteronomio, el Señor puso pautas para que esto no se diera. ¿Qué problemas se dieron? Bueno, los dueños de fábrica y fincas pagaban muy poco a sus obreros, es decir, que los explotaban a sus mismos hermanos. Los dueños de las pequeñas industrias percibían muy pocas ganancias por sus productos. Agricultores a pequeña escala que cultivaban sus propias parcelas estaban a punto de desaparecer debido a esa rapacidad de los ricos y al crecimiento, ¿verdad?, de querer solo para ellos esta riqueza. Surgen nuevos ricos que vivían del comercio y definitivamente que les importaba poco que la tierra fuera la única herencia de los pobres. Recuérdese que no se podía tomar la tierra de alguien, como también en la ley estaba que no se podía mover las estacas o los límites, porque eso era pecado. Tampoco les importaba mucho que la religión nacional fuera una pantalla, fuera una mentira. Y con este trasfondo empleaban cualquier astucia para torcer a su favor las decisiones de los jueces. Entonces había una prosperidad económica tanto en el reino del norte como en el reino del sur, pero había una maldad, una injusticia, una inmoralidad. Entonces,
no era la misma estructura social que Israel experimentó desde los días de Samuel y David. Hubo un cambio radical. En el comienzo de la sociedad hebrea existían sin distinción de clases. Todo hebreo era miembro de la comunidad del pacto del Sinaí y estaba obligado a obedecer la ley de Moisés sin distinción de personas. Pero aquí estamos viendo que los que eran ricos se podían saltar, pagaban a los jueces, pagaban a los legisladores, pagaban a los gobernantes y aún llegaron a, ¿cómo se llama?, a pervertir el culto al Señor, ¿verdad? Como lo hemos estado viendo en todas estas enseñanzas. Entonces, porque en Israel debían de aplicarse las leyes de igual manera a todos los hebreos. En aquel entonces, la organización de la corte real hebrea fue basada en un modelo egipcio de nobles y oficiales. Y el cambio de la base económica desde la agricultura hasta el comercio causó el comienzo de enormes tensiones sociales. ¿Cuál fue el problema? Que empezaron a ocupar una base o un modelo egipcio y no el que el Señor les había dado. Entonces, cuando nosotros comenzamos a cambiar y ponemos como modelo lo del mundo, nunca va a traer buenos resultados para nuestras vidas. Amén. Entonces, la predicación de Amós se podría decir que fue el primer esfuerzo en la historia del mundo en que se hiciera una reforma social. Oiga, y por favor hay que poner, y yo quiero ser muy enfático en esto, era una reforma social, una reforma que a la sociedad, pero esta reforma social iba indicada o iba en el camino de ir a cumplir la palabra del Señor. No una reforma social como una revolución armada. No una reforma social como, bueno, entonces vamos a imponer nuestras leyes. ¿Cuál fue el error de Israel en este tiempo que Oseas describe? Que ocuparon un modelo egipcio y se olvidaron de cumplir la ley de Jehová. ¿Qué problemas se dieron en este tiempo? Hubo falta de respeto de los derechos humanos. Y por favor, hermanos, en ningún momento estoy hablando de lo que nosotros tenemos este conocimiento, perdón, déjeme, ¿cómo lo pongo? Sí, de este conocimiento, de esta vivencia que vivimos tal vez en nuestros países, pongamos un ejemplo de Latinoamérica, cuando se habla de los derechos humanos, de los movimientos revolucionarios, hay gente que ha llegado a decir que Jesús fue un revolucionario, que fue el primer revolucionario porque él vino. No, 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 por favor, no mezclemos ideas humanas. Amén. No mezclemos ideas humanas, porque todas las ideas humanas alejadas de la voluntad de Dios han fracasado y van a fracasar. Aquí no es que nos tenemos que levantar. La iglesia no está para estar hablando del gobierno, de lo que está haciendo. No, la palabra nos manda a la iglesia a orar por los gobernantes, que los gobernantes cumplan la ley y que el día de mañana ya está establecido. Ellos van a dar cuenta delante de Dios como gobernadores de cada una de las naciones, como de un departamento o un estado, de un municipio, de una alcaldía, etc. Entonces, no estamos hablando de que, ay, sí, hermanos, miren, les traigo un mensaje de una revolución social. No, no es para eso. Entonces, Amós vio la gravedad en todo eso. Lo vamos a estudiar más adelante porque vamos a tomar varias referencias. Entonces, definitivamente hubo una nueva clase de rico que no tuvo reparo en explotar a los pobres. Por primera vez en Israel el dinero, no la tierra, era la base de riqueza y posición social. No importaba nada los derechos de la familia ni la obediencia a la ley de Moisés. Las grandes familias del reino ya no eran los ancianos de la tribu, sino los nobles de la corte, los que ahora tenían dinero, ¿verdad? Entonces,
En la sociedad de la época de Amós, la riqueza y la posición social reemplazaban el derecho. Ya no fue aquellos por antigüedad, ya no fueron los sabios, no, sino que el que tenía poder. Entonces, estamos hablando del punto histórico. Ahora, las condiciones religiosas en este tiempo. Definitivamente que hubo una decadencia religiosa o una decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque entonces se empezó a formar esta pirámide social, ¿verdad? Donde en la pirámide social, cuando nosotros nos enseñaron allá en las clases de sociales o de historia, nos enseñan que es una pirámide. Que los que están en la punta, la riqueza está en los de la punta, y eso es lo más pequeño. Y que la parte de abajo, la parte obrera, es la mayor. Y eso es una realidad. Así es. Ese es el modelo económico del mundo. En el Señor nadie es más ni menos. Porque para el Señor todos somos iguales, no hay acepción de personas. Entonces, ¿qué pasó? Los santuarios florecieron, pero no con un culto puro a Jehová. Se incluyó, como lo hemos visto, la adoración al dios de la fecundidad, Baal. Se practicaba en muchos lugares del norte, a veces en el mismo santuario consagrado a Jehová. Muchos israelitas tenían poca comprensión de las provisiones de la ley. Se olvidaron de la ley y tomaron modelos egipcios. El mismo rey era patrón o el precursor del culto degenerado, ofreciendo empleo a sus sacerdotes y profetas profesionales para obtener su bendición y apoyo. Es decir, tenía sacerdotes y profetas profesionales para que hicieran lo que él quería, como querían, y que le profetizaran lo que él quería oír, y que el pueblo creyera que era el Dios el que hablaba. Entonces, la época se caracterizó por la perversión de la justicia por medio del soborno y por una influencia política, porque llegaron a expropiar los terrenos de los pobres y llegó a oprimirse a los obreros. Y óigame, a este Israel, a esta generación se les olvidó de que ellos habían sido esclavos y que el Señor dijo de que no se iba. No puedes, aún en la ley, cuando el Señor, alguien caía como esclavo, tenía derechos. Y se los dijo en Deuteronomio. Van a hacer esto, esto y esto y esto. Una de las razones principales por el día de descanso era que si un hermano, otro israelita, por alguna deuda, caía como esclavo de otro israelita, se le tenía que respetar sí o sí el sábado, porque aunque era esclavo, no estaba sin paga, al contrario, se le pagaba la mitad de la paga. Y cuando terminaba su deuda, el que lo había tenido como patrón, si podemos decir, tenía que darle para que se fuera con algo para empezar y no volver a caer como esclavitud. Y todo esto se había perdido. Ocuparon modelo y el modelo egipcio es: te hago esclavo. Entonces, en este momento crítico aparecieron profetas recalcando estas injusticias. Almos era el primero de ellos, pero esta predicación social se encuentra en casi todos los profetas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablaban de eso, porque es una parte vital del mensaje de Dios. No puedes estar sobre tu hermano, no lo puedes explotar, tiene que ser justo, no le puedes engañar, etc. Entonces, esto se volvió en una tragedia dentro de Israel. Y sabe una cosa, y déjeme hablarlo de esta manera. No estoy de acuerdo en que desde un púlpito yo venga y empiece a hablar sobre los problemas sociales, pero empezar a decir, miren, tenemos que hacer esto, como muchos hacen.
muchos pastores hacen, o como muchos hermanos de la iglesia esperan que desde el púlpito se hable de que el político tal está haciendo tal cosa. Porque ningún político vale la pena. El político vela por su conveniencia. Nada más. Entonces, ¿a qué somos llamados a predicar desde el púlpito los pastores? A que usted y yo temamos al Señor y cumplamos su palabra. Nada más. No me puedo valer, no le puedo robar, no le puedo quitar. Pero no es aquello de que, mire, déjeme poner un ejemplo. Es como que aquí en este país yo venga y empiece a hablar. No, es que mire, es que fíjese que los de tal lado, los de tal lado hacen esto y permiten todas estas cosas. Entonces, como permiten todas estas cosas, entonces voy a hablar de los que están del otro lado. No, es que mire, el actual presidente nos ha llevado a una inflación y no sé qué, y por eso necesitamos que venga, que revuelva el otro. No, no estamos para eso. Amós llegó a predicar, Amós llegó a recordarles la palabra de Dios. No llegó a decirles, miren, hermanos, vamos a hacer una revolución. No, cumplamos la palabra de Dios. Nos hemos perdido. ¿Sí? Porque hay muchos que ocupan el púlpito para hablar de política, para ensalzar a un presidente, para ensalzar a no sé qué, o para desprestigiar y denigrar. No, no nos ha llamado a eso el Señor. Nos ha llamado a orar por los que nos gobiernan y que ellos se acerquen al Señor, porque si no lo hacen van a pasar, van a ser pasados, se les van a pedir cuentas. Amén. Entonces, muchos de estos profetas, ¿sí? Muchos de estos profetas que predicaron en contra de esa injusticia, los mataron. ¿O acaso el Señor no le dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los que te son enviados? Esos que eran enviados, ¿por qué eran enviados? Eran enviados para decirles lo mal que estaban haciendo. Y cuando no les gustó que les dijeran lo mal que estaban haciendo, los mataron. Y lo hicieron todos, y lo hicieron muchos de ellos en el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces es bien complicado. Ahora, hay un fenómeno de los profetas y sus libros. En muchos lugares había una inquietud. Muchos tenían una esperanza de que hubieran mejores tiempos, pero al mismo tiempo había una incertidumbre sobre el futuro. Porque era la calma antes de la tempestad. Era un tiempo entre los tiempos y la gente en todas las partes estaba esperando que algo sucediera. Para algunos era una visión de Dios y para otros la realización de sus propios sueños. Amén. Entonces, hubieron muchas cosas que empezaron a suceder en estos tiempos, como en el caso de los griegos en Atenas, donde nace la filosofía, donde también empezó a enseñarse la arquitectura, técnicas, como para el hecho de crear edificios. Eso estaba sucediendo en este mismo tiempo. En lugares como en la India, donde floreció el hinduismo, y mientras que en lugares como China, con sus religiones, pero en el pequeño país de Israel aparecieron 4 hombres destinados a predicar lo que el Señor les puso que predicaran. Se levantaron con valor a predicar su palabra. Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Todos estos profetas del Señor. Fue algo diferente, fue la representación de un mensaje espiritual y ético que no había perdido su validez a través de los años. Es que mire, usted y yo nos podemos olvidar de la ley, de la palabra de Dios, como Israel lo hizo en un momento, se olvidaron, pero eso no significa que la palabra de Dios no permanezca.
Los israelitas dejaron a un lado la ley de Dios, pero eso no significa que por eso el Señor entonces ya no exigió que se hicieran cosas. Hubieron algunos de los cuales no conocemos que se mantuvieron firmes haciendo la voluntad de Él. Estos hombres fueron intérpretes de lo más valioso de la fe de Israel, pero muchas veces desconocemos de estos profetas, ¿verdad? Yo creo, no sé cuántos nunca habían leído Amós o no saben que era Amós. Acabamos de estudiar a Oseas y todo lo que le tocó pasar. Entonces, estos hombres rechazaron la opinión popular. Y mire qué problema tenemos, ¿verdad? Y mire, esto se va repitiendo una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Muchas veces una opinión popular es la que sobresale por lo demás, porque es lo que la gente quiere oír. Muchas veces aparece un político como que fuera, que viene y señala todos los errores, y entonces pareciera que es el salvador de todos los problemas. Y entonces el ser humano, y hablo en general, comete el error de idolatrar a un hombre. Y al final el mensaje debería de ser que debemos de cumplir la palabra de Dios. Estos rechazaron la opinión popular sobre una realidad social. Proclamaron un punto de vista muy distinto sobre lo que se estaba viviendo en Israel. Utilizaron sus propias experiencias, emplearon una enorme variedad de imágenes y metáforas en sus discursos. Fueron atrevidos al hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces tuvieron que hablar contra el mismo rey. Y para algunos esto llegó a ser irreverente. Confrontaron a sus oyentes con el hecho de que Dios no estaba contento con la realidad social y que deseaban que hubiera un cambio radical. Entonces, esta dinámica que los motivó era absoluta certeza de que eran nada menos que canales de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. ¿Y qué importante es eso? Porque como ellos, como estos profetas y como el caso de Amós, que dijo, sí, voy a dar el mensaje de Dios, ese mensaje se mantiene hasta el día de hoy. Tal vez allá en aquel tiempo muchos quisieron silenciar a los profetas. ¿A cuántos no mataron? Pero la palabra de Dios permanece. Ahora, ¿para qué? Para que usted y yo no cometamos los mismos errores. Entonces, los discursos o los mensajes reflejaban las circunstancias sociales que se vivían. Vieron lo que los otros no pudieron ver. Y mire qué triste es que aún dentro de la iglesia de Cristo, de los que somos hermanos, muchas veces algunos seamos cegados y vamos detrás de hombres, de políticos, idolatrando, cuando nosotros deberíamos de centrarnos en el Señor. Dijeron lo que otros no se atrevieron a decir. Eran hombres y mujeres que tuvieron una influencia poderosa y duradera en la vida de Israel. De seguro tuvieron amigos leales, tuvieron discípulos que valorizaban sus palabras y las atesoraron. Entonces, estos libros no se formaron alrededor de temas literarios o hechos históricos, sino que fueron basados sobre temas teológicos, convicciones firmes de los profetas, porque en ellos encontramos la misión que Dios encomendó a su pueblo, la promesa de su permanencia permanente con ellos y su juicio inevitable por la desobediencia que cometieran. Entonces, Dios es una realidad que usted y yo no podemos ignorar. Usted y yo podemos irnos, como se dice, ¿verdad? Nos podemos salir por la tangente. Pero al final, la palabra de Dios, esta palabra, pongamos en el caso de Amós, esta palabra que fue escrita, tiene vigencia aún para usted y para mí, que si nosotros nos alejamos de Dios y buscamos cosas que no son, van a venir consecuencia. Estos libros proféticos fueron colocados después de la ley, ¿verdad? En el canon hebreo. Entonces,
La predicación profética surge de los mandamientos y ordenanzas de la ley. ¿Cuál era la base de los profetas para predicar? Los mandamientos y la ley. Sabían que el pueblo vivía bajo la posibilidad de gozar de las bendiciones del pacto o sufrir las maldiciones que resultarían de su desobediencia. Estos profetas, los que conocemos, como muchos que no quedaron escritos y que incluimos también aún mujeres que levantaron su voz para desafiar a aquellos, definitivamente que eran verdaderos siervos de Dios y que eran responsables únicamente ante el Dios que los había llamado a su obra. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender, porque aunque yo tengo un pastor, entonces yo también soy primeramente responsable ante Dios de lo que digo. ¿Qué hicieron estos hombres y mujeres? Pero más que todo en el caso de los profetas, denunciaron en forma enfática a los falsos profetas o a los profetas asalariados, porque estos iban detrás de su materialismo y de su servilismo a los reyes. Aquí lo podemos ver rápidamente. Amós 7:6. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. No, perdón, 16, yo 6. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Y Miqueas 3:5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Amén. Fíjese que hay un comentarista, se llama John Bright. Él destaca 4 distinciones entre los profetas clásicos y aquellos que se convirtieron, ¿cómo se llama?, en profetas profesionales, ¿sí? Los verdaderos profetas y los profetas asalariados. Entonces, no profetizaban en un frenesí estático, sino con el dominio absoluto de sus facultades mentales. Dieron profecías, amén, poéticas de alta calidad literaria. Por regla general dieron sus mensajes en público y estos fueron recordados, compilados y preparados en forma de un libro o de un rollo. Segundo, aunque no tenían discípulos, no profetizaban en grupos, sino en forma individual. Aunque proclamaban su mensaje con frecuencia en los santuarios y algunos eran sacerdotes, no hay evidencia para indicar que eran funcionarios del templo o cualquier otro santuario. Eran personas de distintas clases sociales que habían recibido la palabra de Dios y experimentaban un llamamiento divino a la vocación profética. Y cuarto, aunque estaban muchas veces en desacuerdo con la política del Estado, e hicieron todo lo posible para ejercer influencia en las decisiones nacionales, nunca se entregaron a la actividad revolucionaria para derrocar a las autoridades. Nunca. Entonces, ¿qué más? Insistieron en la conducta recta y en la alta moralidad que se enseñó allá en el pacto, o que les fue dado en el pacto del Sinaí. Tenemos ejemplos como Samuel, Natán, Elías, y otros insistieron en que solo Jehová merecía la adoración y exigía que todos sus seguidores tuvieran una conducta recta. Imagínense en el caso de Natán, cuando Natán llega ante David, ¿verdad? Increíble. David había mandado a matar a Urías, ¿verdad? Y Natán se presentó ante el rey. ¿Pero quién lo mandó? El Señor.
Samuel, cuando ve a Saúl todo lo que hace, ¿verdad? Elías, cuando se levantó, mire, estos hombres aparecieron como mensajeros de Dios, instrumentos de Dios para anunciar su voluntad a la sociedad humana. ¿De qué estamos hablando? De que el que predica la palabra, el que lleva el mensaje, no va a rechazar meterse bajo estas revoluciones. No puede, porque entonces está corrompiendo la palabra de Dios. Fíjese que aquí hay algo que me gustaba. Eran hombres políticos en el sentido que representaban una continuación de los líderes espirituales y cívicos escogidos por Dios para dar comienzo al Estado. Y su misión era de recordarles a los hebreos que Dios era el verdadero rey de Israel y su ley y su voluntad eran autoridades máximas para gobernar tanto la vida individual del ciudadano como el destino de la nación. Entonces, aparecieron ante una nación próspera y fuerte para anunciar a sus compatriotas la presencia del cáncer, de la inmoralidad y la fidelidad a Dios en el cuerpo nacional, las cuales tarde o temprano iban a destruir al país. Mire, increíble, ¿verdad? Muchos de estos, algunos se creían, si no estoy mal, Sofonías creo que fue donde lo vimos, que se creía que Sofonías era de una clase alta y que en cierta manera tenía algún cargo como público. Pero vemos ahí la diferencia, ¿verdad? No se dio a que sí por su cargo, no, sino que se mantuvo. Imagínense el caso de Daniel, cuando Daniel es llevado cautivo y es puesto en una gobernatura. José, antes, ¿verdad? José, cuando es puesto después de Faraón, hombres que se mantuvieron, hombres que fueron leales a Dios. Ahora, ya vimos un poco la parte histórica donde estaba, la parte espiritual de cómo estaban viviendo. Ahora veamos la personalidad de Amós. Quiero avanzar porque, qué bueno, tenemos suficiente tiempo y quiero avanzar para que el próximo jueves ya entremos de lleno al capítulo. La personalidad de Amós. Ok, el profeta Amós fue un hombre muy perceptivo. En un mundo de paz, prosperidad y progreso, él vio que la sociedad hebrea descansaba sobre una base falsa y que su derrumbe era inevitable. Se sabe muy poco de su vida personal. En Amós 1:1 dice que era uno de los pastores de ovejas. Oiga, era pastores de ovejas en la región de Tecoa. Él mismo dijo que era boyero o ganadero, que viene de Boker. Eso está en Amós 7:14. Puesto que también la Biblia describe al rey de Moab como ganadero, segundo libro de Reyes 3:4, se ha dicho que Amós era un hombre de ciertos medios, probablemente dueño de un rebaño de ovejas pequeñas, muy codiciadas, porque estas tenían una lana que era de muy buena calidad. Aunque es imposible saber los detalles a esta distancia, probablemente era un pequeño agricultor con una parcela de terreno en la montaña y otra más abajo donde crecían higos silvestres, según lo que nos dice Amós 7:14. Esto sí, era un hombre independiente, acostumbrado a vivir una vida al aire libre. Dice Amós 7:14, entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres.
Su nombre procede de un verbo que significa cargar o colocar peso y puede ser traducido como carga, porque sus propias experiencias con Dios lo dejaron con una carga de responsabilidad que no pudo eludir, no pudo quedarse callado, en el sentido de que estaba viendo injusticia y se levantó ante todo eso que Israel había cambiado. ¿Qué hizo? Denunció el pecado de Israel sin pensar en el peligro que dicha acción podía representar para su propia persona. Es decir, estuvo dispuesto a que tal vez lo maltrataran, lo llevaran preso o aún hasta la muerte, ¿verdad? Amós procedía de Tecoa, una aldea de una región escabrosa y desolada, a unos 15 kilómetros aproximadamente de Jerusalén y a 9 de Belén. Esta región está ubicada a 900 metros de altura sobre el nivel del mar. Se cree que era un lugar solitario, poco poblado, y que más tarde sería posiblemente el escenario de las tentaciones de Jesús y donde se refugió Juan el Bautista. Desde Tecoa, mire qué importante, desde Tecoa, que era un lugar lejos, Amós viajaba con frecuencia a Jerusalén, Samaria y Betel para vender lana e higos. El contraste que vio entre su residencia y las ciudades era muy grande. Desde el silencio de la montaña hasta el ruido del mercado era otro mundo. No tardó en comprender que detrás del lujo y la prosperidad se ocultaban la opresión de los pobres, la injusticia de los tribunales y la degeneración de una religión que se había vuelto materialista. Entonces, su propia experiencia con Dios lo convenció de que pronto Dios iba a poner fin a esos abusos tan flagrantes, porque de Dios nadie se puede burlar. ¿Qué más? En la soledad de su montaña, el Señor le mostró, ¿verdad? O vio la mano de Dios obrando en la historia humana y no pudo callar de proclamar lo que el Señor le había mostrado. Había dos fuentes principales del mensaje de Amós. La primera, y menos importante, era su propia sabiduría. Porque Tecoa era reconocido como residencia de sabios y él era un sabio. Esto está en segundo libro de Samuel 14:2. Envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropas de luto y te unjas con óleo. Si no, preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Amén. Entonces, se ha sugerido que su enseñanza refleja más la sabiduría tradicional de Proverbios que el conocimiento del culto oficial del templo. Pero sin duda, que no lo dudamos, la fuente principal de su mensaje era que Dios fue quien lo llamó de forma dramática para dar su mensaje en Samaria. ¿Qué más? Amós describió 5 visiones o sueños de juicio inminentes sobre Israel. Eso lo vamos a estudiar allá en los capítulos 7 al 9. Algunos estudiosos, algunos historiadores creen que estas visiones constituyen el proceso de su llamamiento. Eso lo va a ver más adelante, vamos con tiempo. Como vamos a explicarlo más adelante, él comenzó intercediendo por Israel, pero muy pronto comprendió que el pecado estaba tan arraigado en el pueblo que el juicio de Dios iba a comenzar en el altar del templo y a extenderse a toda la sociedad que se había vuelto corrupta. Amós describió su llamamiento como una experiencia de la ley física de causa y efecto. ¿Dónde está esto? Amós 3, versículos 7 y 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amén. Por eso decía que es como una experiencia de la ley física, de la causa y efecto. La voz de Dios era como el rugido, ¿verdad?, de un león en la noche, y él fue obligado, porque no le quedó de otra, porque dice, si habla Jehová, el Señor,
¿Quién no profetizará? Aunque él no quisiera, tuvo que hacerlo. Entonces no le quedó otra opción más que profetizar. Finalmente, al contestarle al sacerdote en Betel, quien lo acusó de ser un profeta mercenario, mire, el sacerdote lo acusa a Amós de ser un profeta mercenario. Amós anunció que no era ni profeta, ni pertenecía al gremio de profetas, sino que era un simple ganadero y agricultor. En un momento crítico, Dios mismo lo tomó físicamente, exactamente como el artesano toma una herramienta y lo sacó de su tierra a profetizar a la nación de Israel. Eso está en Amós 7 del 10 al 17. Entonces el llamamiento de Amós era tan vivo como el llamamiento que vivió el apóstol Pablo y que lo motivó y lo llevó a hacer ese servicio al Señor. Amén. Y para finalizar, quiero que veamos 5 cualidades que resaltan la personalidad de Amós. Y con esto vamos a ir terminando. Mire, hoy ha abundado el tiempo. Yo creí que iba a necesitar más. Pero qué bendición que hayamos podido entender, ¿verdad? ¿Por qué comparto esto? Porque esto nos da una base para poder después entender a Amós, en qué condición estaba. 5 cualidades de la personalidad de Amós. Primero, sencillez. En el libro de Amós vamos a ver que él se anticipó a la enseñanza del sermón del monte en su insistencia sobre una religión sincera, sin excusas ni justificaciones. Además, odiaba el lujo y la falsedad tan evidente en las ceremonias superficiales del culto en Betel. Amén. Porque no es que el lujo estuviera mal, sino la falsedad que había. Segunda cualidad de Amós, valentía. Amós temía a Dios tanto que no temía a ningún ser humano. ¿Qué hizo? Dejó su rebaño en las montañas de Judá y fue solo a la ciudad pecaminosa de Samaria sin protección alguna. Denunció con valentía los pecados sociales que se hallaban allí. Aún una confrontación con el sumo sacerdote no lo espantó, no lo hizo que retrocediera, no hizo que pensara en que qué estoy haciendo, no. Su valentía la vamos a ver reflejada en sus sermones directos y breves, sin insinuaciones ni excusas, sino que daba el mensaje directo. ¿Qué más? Independencia, otra cualidad. Amós era un hombre de la montaña y no dependía de nadie. Miren, hermanos, qué importante es depender del Señor y no del hombre. Afirmó que no pertenecía a ningún grupo de profetas profesionales y por lo tanto aceptó toda la responsabilidad de sus palabras. Tuvo una visión espiritual. Mientras los demás estaban ofuscados por la prosperidad y la paz, él vio el cáncer mortal que afectaba al país. ¿Qué es que el cáncer mortal? ¿Cuál es? La injusticia, la idolatría. Y entonces eso lo llevó a ver cómo el juicio sobre Israel era inevitable. Y quinta cualidad, tenía elocuencia. Su hebreo era excelente, sabía expresarse bien. Algunos creen que pasó mucho tiempo meditando sobre lo que iba a decir en la plaza pública de Betel. En la hora de la verdad emergió como uno de los grandes oradores de la historia. Amén. Y por último, la composición del libro. El libro de Amós se cree que es el libro de profecía más antiguo del Antiguo Testamento. Por eso algunos se han atrevido a llamar a Amós como el padre de la profecía escrita. Entonces, pero la verdad es que no se sabe ni cuándo ni dónde el libro adquirió su forma actual, cómo fue compaginado. No se conoce eso. Para esto hay 2 buenas posibilidades. En primer lugar,
el mismo profeta pudiera haber escrito sus mensajes y visiones al regresar a Tecoa, después de haber ido, ¿verdad?, a predicar o a dar las profecías. O, por otra parte, personas convencidas de su verdad, quienes huyeron antes de la caída de Samaria, pudieron haber llevado sus mensajes a Jerusalén como testimonio a la verdad de que la nación del norte había caído debido a su inmoralidad y a su desobediencia al Dios verdadero. Pero de todas maneras, se ve que la predicación de Amós ejerció una influencia poderosa en la obra de Oseas, Isaías y Jeremías. Sus mensajes recogen temas que Amós mencionó por primera vez. Amén. Hasta ahí vamos a quedar, porque ya el siguiente jueves ya empezamos de lleno a estudiar cada uno de los capítulos. Entonces, hemos visto primero el escenario histórico, en qué tiempo se da, bajo qué reyes y qué situación. De ahí vimos el escenario o las condiciones religiosas, lo que vio la superficialidad, primero de que estaban en una prosperidad, pero una falsa prosperidad. De ahí en el hecho de lo religioso, de que era una falsa adoración. De ahí vemos también sobre las injusticias sobre las injusticias sociales que se estaban viviendo y cómo esto era difícil de ignorar, ¿verdad? Vemos su personalidad, una persona sabia, apartada, que no dependía de nada más, donde vimos las cualidades, ¿verdad? Que era sencillo, valiente, independiente, tenía una visión espiritual, una elocuencia, y sobre que su nombre significaba una carga, y para él la condición de Israel era una carga. Y con esto quiero concluir. Hermanos, nuestra vida espiritual, primero como individuo, debe ser una carga, una responsabilidad, pero también debemos de estar orando por aquellos que no conocen, como también por los que conocen, por nuestros hermanos, por nuestras familias, para no desviarnos. Amén. Así que vamos a llegar hasta aquí. Que el Señor nos bendiga. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido una vez más abrir tu palabra, predicar de ti, compartir de ti. Gracias porque eres fiel, gracias porque eres grande, gracias porque no hay otro como tú. Eres único. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta noche podamos descansar y bendice a cada uno de mis hermanos que escuchen la enseñanza. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche, que el Señor les bendiga y compartimos con su palabra el domingo. Amén.